Nunca imaginó que aquel día terminaría en silencio y soledad. La iglesia estaba llena de amigos y familiares, todos emocionados por ver la unión de dos vidas. Ella, vestida con un delicado vestido blanco que parecía flotar con cada paso que daba hacia el altar, intentaba controlar el temblor de sus manos. Su sonrisa ocultaba una mezcla de nervios y felicidad. Pero algo estaba mal. Minuto tras minuto, la puerta principal seguía cerrada. Él no aparecía. El murmullo entre los invitados comenzó a crecer. Algunos se miraban desconcertados, otros trataban de convencer a sí mismos de que solo era un pequeño retraso. Pero la novia, con el corazón latiendo cada vez más rápido, no podía negar la ansiedad que la consumía. Miraba una y otra vez hacia la entrada, esperando ver esa figura que había prometido amarla para siempre. Los segundos se transformaban en minutos, y su esperanza empezaba a desvanecerse como una sombra que crece al caer el sol. Los rostros de los invitados cambiaban. La alegría se transformaba en preocupación. La música suave de fondo parecía ahora un eco triste en la inmensidad de la iglesia. Ella intentaba mantener la calma, respirando hondo para no dejar que las lágrimas cayeran. Quería creer que había una explicación, que algo inesperado había detenido al hombre que estaba destinado a ser su esposo. Pero el silencio de la puerta abierta la estaba lastimando más que cualquier palabra. Los minutos pasaban lentamente, como si el tiempo se hubiese detenido en ese instante de incertidumbre. Algunos invitados comenzaron a levantarse, susurrando entre ellos, buscando respuestas que nadie podía dar. La novia se apoyó con fuerza en el respaldo del banco, su cuerpo tenso, sus ojos fijos en la puerta. Su mente intentaba encontrar una razón para su ausencia. ¿Había un accidente? ¿Se había arrepentido? Pero ninguna de esas ideas podía consolarla. En su interior, una mezcla de miedo y confusión la envolvía. De repente, una luz dorada entró por las ventanas, iluminando su rostro mojado por las primeras lágrimas que se escapaban sin control. Se preguntó si aquel día, tan soñado y planeado, se convertiría en el peor momento de su vida. No podía comprender cómo alguien que había prometido estar a su lado para siempre podía abandonarla justo en el altar. Sentía que el mundo se desmoronaba bajo sus pies, y a su alrededor, el silencio era tan pesado que parecía aplastarla. Los susurros de los invitados se hicieron más fuertes, pero nadie se atrevía a decir la verdad. La novia, con un nudo en la garganta, trató de mantenerse firme. Recordó todas las promesas, las cartas, los mensajes, y se preguntó qué había cambiado. Su corazón le decía que algo estaba mal, pero la realidad era más cruel de lo que podía imaginar. La esperanza de verlo aparecer se hacía cada vez más débil, y con cada segundo que pasaba, su alma se iba llenando de una tristeza profunda y silenciosa. La luz del sol se filtraba a través de los vitrales, pintando de colores la escena, como si la naturaleza misma quisiera suavizar el dolor que sentía. Ella sabía que debía prepararse para lo peor, pero aún así, una parte de ella se aferraba a la idea de que él aparecería corriendo, con una explicación, con una disculpa. Pero el silencio seguía siendo su único compañero. Nadie podía decirle por qué la había dejado esperando, en el lugar donde todos juraban unirse para siempre. Su mirada se perdió en el vacío y por primera vez sintió que esa espera no solo era física, sino un símbolo de todo lo que estaba a punto de cambiar. En ese instante, entre la multitud y la soledad, la novia comprendió que el amor no siempre es lo que soñamos, que a veces duele, que a veces traiciona, y que ese día, su vida daría un giro que jamás podría haber imaginado. El altar que había imaginado lleno de felicidad, ahora estaba vacío, y con él, sus sueños comenzaron a desvanecerse lentamente. Las miradas comenzaron a cambiar. Al principio, los invitados mantenían la esperanza de que él aparecería en cualquier momento,
pero la incertidumbre empezó a calar en cada rostro. Se escuchaban susurros llenos de dudas, preguntas sin respuesta que flotaban en el aire pesado de la iglesia. Algunos intentaban fingir que todo estaba bien, mientras otros no podían ocultar la preocupación y el desconcierto. La novia, sentada en el altar, parecía una estatua atrapada en un sueño del que no podía despertar. Sus ojos buscaban una señal, un movimiento, un sonido que indicara que todo esto no era más que un malentendido. Mientras tanto, el reloj seguía avanzando con implacable rapidez, marcando cada segundo que pasaba sin que el novio apareciera. La novia sentía como la ansiedad le carcomía el pecho. Intentó recordar los momentos antes de la boda, las conversaciones, las risas, pero todo parecía lejano, casi irreal. Pensó en lo que había dicho la mañana del evento, en sus planes juntos, y en las promesas que se habían hecho. ¿Cómo era posible que todo se desmoronara así, en silencio y sin explicación? Los murmullos de los invitados se convirtieron en un pequeño ruido constante. La tía de la novia trataba de ofrecer palabras de consuelo, pero su voz temblaba. Su mejor amiga le tomaba la mano con fuerza, intentando transmitirle algo de calma. Sin embargo, la novia sentía que estaba atrapada en una burbuja de tristeza y confusión, ajena a todo lo que sucedía a su alrededor. Su mente se negaba a aceptar la realidad, y su corazón se rompía con cada segundo que pasaba. De pronto, alguien decidió acercarse para hablar con el sacerdote, que miraba preocupado hacia la puerta principal. La situación era insostenible. La novia, aún vestida con su vestido de ensueño, estaba allí, sola, en el lugar donde todos esperaban verla unida para siempre a su amor. La iglesia, que hasta hace poco había vibrado con risas y música, ahora estaba teñida por un silencio incómodo y cargado de preguntas. La novia intentó levantarse, pero sus piernas temblaban demasiado. Quiso decir algo, preguntar por él, exigir una explicación, pero las palabras se le atragantaban en la garganta. Sentía una mezcla de rabia y tristeza que le nublaba la vista. ¿Cómo podía alguien huir así, sin enfrentar sus miedos ni sus responsabilidades? ¿Por qué no le había enviado un mensaje? ¿Por qué no la había mirado a los ojos ni una sola vez esa mañana? Los minutos se convirtieron en una eternidad. Algunos invitados empezaron a salir, con la cabeza baja, sin saber qué decir. La novia, en cambio, permanecía sentada, atrapada entre el deseo de escapar y la necesidad de comprender lo que estaba ocurriendo. Su corazón se aferraba a una chispa de esperanza, una que poco a poco se apagaba con cada segundo que el silencio persistía. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Un haz de luz dorada entró, y todas las miradas se volvieron hacia la figura que apareció en el umbral. Era el novio. Pero no venía con la sonrisa confiada de antes. Sus ojos estaban llenos de dudas y lágrimas contenidas. Caminó lentamente hacia el altar, mientras el murmullo entre los invitados crecía. La novia lo observaba, incapaz de comprender que la esperaba en ese instante. Su voz temblorosa rompió el silencio que había caído sobre la iglesia. «Necesito hablar contigo», dijo, apenas audible. La novia sintió un nudo en la garganta. No sabía si estaba preparada para escuchar lo que él tenía que decir. La tensión llenó el aire, y todos los presentes contuvieron la respiración, esperando una explicación, una verdad, algo que diera sentido a todo lo ocurrido. El novio tomó aire profundamente y comenzó a contar una historia que nadie esperaba. Habló de miedos ocultos, de errores del pasado y de secretos que no había tenido el valor de compartir. Su confesión era un torbellino de emociones que golpeaban el corazón de la novia con fuerza. Ella, entre lágrimas y dudas, escuchaba atentamente. No era solo una confesión. Era la puerta a un futuro incierto, una prueba que pondría a prueba su amor y su capacidad de perdonar.
El tiempo pareció detenerse otra vez, pero esta vez no era por la ausencia, sino por la esperanza. La historia apenas comenzaba a escribirse, y aunque el camino parecía oscuro, había una chispa que podía iluminarlo. La novia miró a los ojos del hombre que había dejado esperando, y en ese instante supo que todo había cambiado para siempre. El mensaje en el teléfono apareció como un golpe inesperado que rompió el frágil silencio que se había instalado en la iglesia. La novia lo leyó una y otra vez, sin poder creer lo que decía: no puedo hacerlo hoy. Esas palabras simples y contundentes golpearon su alma con una fuerza que la dejó paralizada. ¿Cómo podía alguien que había prometido amarla para siempre abandonar el día más importante de sus vidas con un mensaje tan frío y seco? Su mente se llenó de preguntas sin respuesta. Intentó entender, buscó una explicación lógica, pero no encontró ninguna que calmara el dolor que empezaba a crecer dentro de ella. Pensó en las promesas hechas, en las risas compartidas, en los sueños que habían construido juntos. Todo parecía desvanecerse con cada segundo que pasaba sin que él diera una explicación. La incertidumbre era un monstruo silencioso que la consumía lentamente. Los invitados se miraban entre ellos, algunos con sorpresa, otros con tristeza. Nadie sabía qué decir ni cómo actuar. La novia, con el teléfono aún en la mano, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La realidad la golpeó con una fuerza brutal. El hombre que había elegido para compartir su vida la había dejado sola en el altar, sin una palabra, sin una mirada, solo un mensaje que parecía un adiós. Las lágrimas comenzaron a brotar, primero tímidas, luego incontrolables. Sentía que cada gota era una herida abierta, una traición que nadie podía reparar. Pero a pesar del dolor, en su interior algo seguía luchando. Una pequeña voz le decía que debía ser fuerte, que no podía dejar que esa traición definiera su vida. Cerró los ojos por un momento, respiró hondo y trató de encontrar un poco de paz en medio del caos. Mientras tanto, el sacerdote se acercó con delicadeza y le preguntó si quería cancelar la ceremonia. Ella, con la voz quebrada, asintió. No había boda ese día. La iglesia, que momentos antes había sido el escenario de un sueño, ahora se había convertido en un lugar de despedidas y silencios pesados. Los invitados comenzaron a retirarse lentamente, sin saber qué pensar, sin poder comprender cómo algo tan esperado podía terminar en un vacío tan profundo. La novia recogió sus cosas, su vestido blanco arrugado por las lágrimas y el movimiento. Cada paso que daba hacia la salida era un recordatorio de lo que no sería. Los rostros de sus seres queridos reflejaban tristeza y desconcierto. Nadie sabía cómo consolarla ni qué palabras podían aliviar su dolor. Ella, por su parte, intentaba mantener la compostura, pero la tristeza era un peso que le impedía avanzar con facilidad. En ese momento, mientras caminaba por el pasillo vacío, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era una llamada perdida. Miró la pantalla y vio el nombre de él. La duda y la confusión se mezclaron en su pecho. ¿Debía responder? ¿Quería escuchar lo que tenía que decir? Decidió no contestar. Sentía que necesitaba tiempo para pensar, para procesar lo ocurrido. No podía dejar que una llamada cambiara el rumbo de sus sentimientos en ese instante tan vulnerable. Se sentó en una banca afuera de la iglesia, mirando al cielo gris que anunciaba una tormenta. La lluvia comenzó a caer suavemente, como si el mundo llorara con ella. Sus pensamientos eran un torbellino de recuerdos y preguntas. ¿Por qué la había dejado sola? ¿Qué secreto ocultaba? ¿Había una explicación para su huida? La esperanza y el miedo se mezclaban en su corazón, creando una confusión que parecía no tener fin. Mientras la lluvia se intensificaba, ella recordó todas las veces que él le había prometido que estarían juntos para siempre, que nada podría separarlos. Ahora,
Esas promesas sonaban vacías, como un eco lejano que se desvanecía con el viento. Pero también recordó la mirada sincera que él había tenido esa mañana, la última vez que lo vio. Algo en esa mirada le decía que había más de lo que él estaba dispuesto a contar. El teléfono vibró una vez más, esta vez con un mensaje que simplemente decía: «Necesito verte. Por favor, dame una oportunidad para explicar». Su corazón latió con fuerza, pero también con miedo. Sabía que aceptar esa oportunidad podría cambiarlo todo, para bien o para mal. Cerró los ojos, respiró profundo y decidió que, cuando estuviera lista, escucharía lo que él tenía que decir. Por ahora, solo quería un momento para sanar, para encontrarse a sí misma en medio de la tormenta que se había desatado en su vida. El eco de los pasos en la iglesia vacía parecía resonar más fuerte que nunca. La novia, aún con el vestido arrugado y el maquillaje corrido por las lágrimas, se sentó en uno de los bancos buscando fuerzas para enfrentar lo que sentía imposible. A su alrededor, el silencio era un recordatorio brutal de que aquel día, que había imaginado lleno de alegría y amor, se había transformado en una pesadilla que la marcaba para siempre. Los invitados se habían retirado lentamente, con miradas tristes y preguntas sin respuesta. El sacerdote, con la voz suave, le había ofrecido cancelar la ceremonia, y ella había aceptado, aunque con un nudo en la garganta que le impedía hablar. No había palabras que pudieran consolarla en ese momento. Sentía que su mundo se desmoronaba, que los cimientos de su vida se habían quebrado bajo sus pies. Mientras el reloj seguía avanzando implacable, la novia decidió que debía salir de allí. Cada paso que daba fuera de la iglesia era un paso hacia la incertidumbre. Afuera, la lluvia caía con fuerza, como si el cielo llorara junto a ella. Se cubrió con una chaqueta ligera que había encontrado en su coche y caminó sin rumbo, dejando que las lágrimas se mezclaran con las gotas que caían del cielo gris. En su mente, las preguntas seguían martillando sin descanso. ¿Por qué la había dejado en el altar? ¿Qué secreto tan grande podía justificar esa traición? Intentaba recordar cada gesto, cada palabra, pero nada parecía explicar su ausencia. Sentía una mezcla de rabia y tristeza que la consumía por dentro, y a la vez un deseo profundo de entender, de saber la verdad que él no había querido compartir. En medio de su caminata bajo la lluvia, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no dudó. Contestó con voz temblorosa, esperando escuchar una explicación que pudiera calmar su tormento. La voz del hombre al otro lado era baja, llena de arrepentimiento y dolor. «Lo siento», dijo. «Sé que te he lastimado, pero necesito contarte todo antes de que tomes una decisión». Ella escuchó en silencio, dejando que sus palabras fluyeran como una tormenta contenida. Él comenzó a relatar un pasado que había mantenido oculto, un secreto oscuro que lo perseguía desde años atrás. No era un hombre perfecto, reconocía sus errores, pero había querido protegerla, evitar que sufriese por algo que él consideraba su propia carga. Cada palabra era una daga en el corazón de la novia, pero también un rayo de esperanza. Comprendió que su ausencia no era por falta de amor, sino por miedo. Miedo a perderla si ella conocía la verdad. Miedo a que su pasado destruyera lo que estaban a punto de construir juntos. Sentía que estaba en un mar de emociones contradictorias, donde el dolor y el amor se mezclaban sin poder separarlos. Cuando colgaron, ella permaneció sentada bajo la lluvia, sintiendo que algo dentro de ella había cambiado. La historia que acababa de escuchar no borraba el dolor, pero le daba una razón para no rendirse. Sabía que tendría que decidir si podía perdonar y seguir adelante, o si esa herida sería demasiado profunda para sanar. Los minutos se transformaron en horas, y la lluvia comenzó a amainar. En medio del silencio de la noche, la novia tomó una decisión. No sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentar la verdad y a luchar por ese amor,
si era lo que ambos realmente querían. Sabía que el camino sería difícil, lleno de desafíos y momentos oscuros, pero también entendía que la honestidad era el primer paso hacia la sanación. Con el corazón latiendo con fuerza, regresó a su casa, consciente de que nada volvería a ser igual. Su vida había dado un giro inesperado, pero también había encontrado en medio del dolor una chispa que podía iluminar su futuro. Esa noche, mientras el silencio la envolvía, supo que el amor verdadero no siempre es perfecto, pero sí es capaz de resistir las pruebas más duras. Y aunque la boda no había ocurrido ese día, algo nuevo comenzaba a nacer entre las sombras de la traición y la esperanza. Porque a veces, para construir un amor fuerte y auténtico, es necesario enfrentar primero las tormentas más oscuras y salir de ellas con la verdad como único refugio. Pasaron los días y la vida parecía haberse detenido para ella. Cada rincón de su casa le recordaba lo que había perdido, y cada silencio era un eco del abandono que había sufrido. Sin embargo, en medio de esa tristeza profunda, también crecía una determinación silenciosa. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué había ocurrido realmente para poder seguir adelante. Una tarde, recibió un mensaje que cambió todo. Él le proponía encontrarse en un café pequeño y tranquilo, un lugar donde pudieran hablar sin prisa ni interrupciones. Ella dudó, pero finalmente aceptó. Sabía que esa reunión podría marcar un antes y un después, que el camino hacia la verdad sería difícil, pero que la claridad era el único modo de sanar su corazón. Al llegar al café, ella lo vio sentado en una mesa junto a la ventana, con la mirada perdida y el rostro cansado. Sus manos temblaban ligeramente al verla acercarse, como si cada palabra que tenía que decir fuera un peso imposible de cargar. Él la saludó con un leve gesto y, sin más, comenzó a hablar. Confesó que había vivido con un secreto durante años, uno que jamás había sabido cómo compartir. Había enfrentado problemas con su familia, problemas que lo habían atormentado y que lo hicieron sentir incapaz de afrontar una nueva vida sin resolver primero esas heridas. No quería que ella sufriera por algo que él consideraba suyo, por eso decidió alejarse, aunque esa decisión doliera más de lo que imaginaba. Mientras hablaba, ella podía ver la sinceridad en sus ojos, pero también la vulnerabilidad que lo consumía. A pesar de su ausencia y el abandono, entendió que su silencio había sido un acto de miedo, no de desamor. La tristeza en su voz era tan profunda que ella sintió como su propio corazón se quebraba en pedazos. Le preguntó por qué no había confiado en ella, por qué no le había contado antes. Él respondió que temía perderla, que la quería demasiado como para arriesgarlo todo. Su confesión estaba llena de arrepentimiento y deseo de enmendar los errores cometidos. Aquel encuentro no era solo una explicación, sino una súplica para reconstruir lo que parecía haber sido destruido. Ella escuchó atentamente, dejando que sus emociones fluyeran sin control. La mezcla de dolor y esperanza crecía en su pecho, una batalla interna que no sabía cómo resolver. Sabía que perdonar no sería fácil, pero también comprendía que el amor verdadero no siempre es perfecto. A veces es la capacidad de aceptar y sanar juntos las heridas lo que define una relación. El tiempo pasó lentamente mientras hablaban, compartiendo recuerdos y miedos, intentando construir un puente sobre la distancia que se había creado. Él prometió que esa distancia no volvería a existir, que estaba dispuesto a luchar por ella, por ellos, sin importar lo difícil que fuera el camino. Cuando se despidieron, ella sintió una mezcla de alivio y incertidumbre. No sabía si su amor sería suficiente para superar el pasado, pero estaba dispuesta a intentarlo. Su corazón, aún herido, comenzó a abrirse a la posibilidad de un nuevo comienzo, uno basado en la verdad y la honestidad que tanto habían faltado. Al salir del café, la lluvia empezó a caer suavemente, como una bendición que limpiaba el dolor y renovaba la esperanza. Caminó despacio, con el pensamiento lleno de preguntas y respuestas,
pero con una decisión firme: no permitir que el miedo y el silencio volvieran a separarlos. En esa tarde gris, la novia comprendió que la vida está llena de pruebas inesperadas, pero también de segundas oportunidades. Que el amor no siempre llega envuelto en perfección, sino en momentos difíciles que ponen a prueba la fuerza del corazón. Y que, a veces, para encontrar la felicidad, hay que estar dispuestos a perdonar, a escuchar y a reconstruir desde las ruinas. Con cada paso, su corazón sanaba un poco más, y aunque el futuro seguía siendo incierto, había algo seguro: esa historia, que comenzó con una traición y un abandono, podía transformarse en un relato de amor, valentía y esperanza. Porque el verdadero amor no es aquel que nunca falla, sino el que encuentra la manera de levantarse, incluso cuando todo parece perdido. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones para ella. Por momentos, sentía que todo volvía a su lugar, que la esperanza y el amor podían sanar las heridas abiertas. Pero en otros, el miedo y la incertidumbre la invadían, recordándole el dolor que había sufrido y la traición que parecía imposible de olvidar. Sabía que la verdadera prueba no era solo enfrentar la verdad, sino vivir con ella y decidir qué camino tomar. Él se esforzaba por demostrarle que había cambiado, que estaba dispuesto a enfrentar sus problemas y compartir cada parte de su vida con ella, sin secretos ni silencios. Llamadas, mensajes, visitas inesperadas, todo para reconstruir la confianza que se había perdido en un solo instante. Pero ella necesitaba más que palabras. Necesitaba pruebas, gestos concretos que demostraran que su arrepentimiento era real y profundo. Una tarde, mientras caminaban juntos por un parque cercano, él le confesó que había buscado ayuda profesional para enfrentar sus problemas familiares, que estaba en terapia y trabajando para sanar esas heridas que tanto lo habían atormentado. Ella lo miró fijamente, sin saber si creer en esa nueva versión de él o si guardarse la duda para siempre. La verdad es que también quería creer, pero el dolor era un muro difícil de derribar. Decidió entonces que lo mejor sería darse tiempo, espacio para ambos, para que cada uno pudiera entender qué sentía y qué quería realmente. Le pidió que no se apresuraran, que fueran paso a paso, reconstruyendo el amor sin prisas ni falsas expectativas. Él aceptó, agradecido por esa oportunidad que no esperaba recibir después de todo lo ocurrido. Los encuentros se volvieron menos frecuentes, pero cada uno de ellos cargado de sinceridad y de un esfuerzo genuino por sanar. Ella comenzó a redescubrir pequeños detalles que antes había pasado por alto. La forma en que él la escuchaba, cómo se preocupaba por su bienestar, y sobre todo, la honestidad con la que ahora compartía su vida. Aunque el miedo no desaparecía del todo, sentía que ese nuevo comienzo tenía sentido. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo noches en las que las dudas la atrapaban, recuerdos dolorosos que regresaban como fantasmas implacables. En esos momentos, lloraba en silencio, preguntándose si realmente podía confiar otra vez, si su corazón estaba preparado para volver a abrirse sin miedo a una nueva traición. Pero también se aferraba a la esperanza, a la idea de que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. Un día, él la invitó a visitar a su familia. Era una propuesta arriesgada, pero también un paso necesario para que ella entendiera todo lo que él había atravesado. La novia aceptó con cierto temor, consciente de que ese encuentro podría ser decisivo. Quería ver con sus propios ojos esa parte oculta de su historia, enfrentarla junto a él y saber si realmente había un futuro juntos. La visita fue intensa. Conoció a personas que habían marcado su vida, escuchó historias que explicaban muchas cosas y pudo ver el esfuerzo genuino de su pareja por reconciliarse con su pasado. No fue un camino fácil para ninguno de los dos, pero ese día ambos comprendieron que enfrentar juntos las dificultades era la única manera de seguir adelante. Al regresar a casa, la novia sintió que algo en su interior había cambiado.
Ya no era la misma mujer que había quedado sola en el altar. Había crecido, había aprendido que el amor no siempre es perfecto, pero sí puede ser valiente y resiliente. Sabía que el camino sería largo y que habría más pruebas por delante, pero también sentía que, esta vez, estaban preparados para enfrentarlas juntos. Mientras el sol se ponía, iluminando con tonos dorados el cielo, ella miró hacia el futuro con una mezcla de nervios y esperanza. Sabía que no sería fácil, pero también que valía la pena luchar por ese amor que había sobrevivido a la tormenta más oscura. Porque a veces, las historias más hermosas nacen de las heridas más profundas y la fuerza para seguir adelante está en la capacidad de perdonar y confiar una vez más. Pasaron semanas desde la visita a su familia, y aunque parecían estar avanzando, la realidad les mostró que el pasado no desaparece tan fácilmente. Una tarde, mientras caminaban por un barrio que para él significaba mucho, ella notó cómo su rostro se transformaba. Había tristeza, miedo y una sombra de culpa que no se desvanecía. Fue entonces cuando él decidió abrirse más, revelando secretos que aún pesaban en su alma. Le contó que, años atrás, una discusión grave con un familiar había provocado una fractura irreparable. Ese conflicto no solo lo había alejado de su familia, sino que lo había dejado con una sensación profunda de abandono y soledad. Durante mucho tiempo, había intentado ocultar ese dolor, creyendo que protegería a quien amaba al no compartirlo. Pero ahora sabía que esa carga era demasiado pesada para llevarla solo, y que esconderla solo había creado más distancia entre ellos. Ella escuchó con el corazón abierto, entendiendo por fin que su silencio no era falta de amor, sino un escudo construido con miedo y dolor. Sin embargo, también comprendió que sanar esas heridas requeriría más que palabras. Necesitarían tiempo, paciencia y, sobre todo, compromiso de ambas partes. Sentía que estaban en un momento crucial, donde decidirían si su amor era lo suficientemente fuerte para resistir las tormentas que la vida aún les presentaba. Los días siguientes estuvieron llenos de conversaciones profundas y sinceras. Hablaron de miedos, de sueños rotos y de esperanzas futuras. Él compartió sus temores más ocultos, y ella le ofreció su apoyo sin condiciones, consciente de que amar también significa aceptar las imperfecciones y estar presente en los momentos difíciles. Pero no todo fue fácil. Una noche, después de una discusión sobre la desconfianza que a veces la invadía, ella se sintió abrumada por la inseguridad y decidió alejarse temporalmente para pensar. Él la dejó ir, aunque el dolor de esa distancia le desgarraba el alma. Sabía que debía demostrar con acciones que podía ser digno de su confianza, y que solo el tiempo podría borrar las cicatrices del pasado. Durante ese tiempo separados, cada uno reflexionó sobre lo que realmente querían. Ella se enfrentó a sus propios temores y la realidad de que perdonar no es olvidar, sino decidir amar a pesar de las heridas. Él, por su parte, trabajó en sí mismo, buscando ser un hombre mejor, no solo para ella, sino para su propia paz interior. Finalmente, el día en que decidieron reencontrarse fue un momento cargado de emoción. Se miraron a los ojos, y sin necesidad de muchas palabras, entendieron que estaban dispuestos a intentarlo de nuevo, con la convicción de que esta vez sería diferente. No porque no existieran dificultades, sino porque estaban dispuestos a enfrentarlas juntos, con honestidad y amor. El proceso no fue lineal ni perfecto. Hubo días de dudas y noches de lágrimas, pero también momentos de alegría y conexión profunda. Aprendieron a comunicarse mejor, a expresar sus emociones sin miedo y a apoyarse mutuamente en la construcción de un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Ella descubrió que el amor verdadero no se mide por la ausencia de problemas, sino por la capacidad de superarlos y crecer juntos. Él comprendió que el valor de la confianza se gana con paciencia y acciones concretas, y que solo enfrentando su pasado podría construir un presente sólido. Mientras caminaban tomados de la mano bajo un cielo estrellado,
Ella sintió que, a pesar de todo, había encontrado en él un compañero dispuesto a luchar por lo que realmente importaba. Y aunque el camino seguía siendo incierto, sabían que, juntos, podrían enfrentar cualquier tormenta y construir un amor más fuerte y auténtico que el que habían soñado aquel día en el altar. El día que habían imaginado durante tanto tiempo finalmente llegó, pero esta vez no era solo una ceremonia. Era el símbolo de una lucha, de un amor que había sobrevivido a las pruebas más duras. La iglesia estaba llena de personas que habían sido testigos de su historia, algunos con lágrimas de emoción, otros con sonrisas de esperanza. Ella, vestida con el mismo vestido que aquel día que él la dejó sola en el altar, respiraba profundo, con el corazón latiendo fuerte, pero esta vez con una mezcla de alegría y paz. Él apareció en la puerta, no corriendo ni con prisas, sino con calma y determinación. Sus ojos se encontraron, y en ese instante se dijeron todo sin necesidad de palabras. La tormenta que había amenazado con destruirlos se había convertido en la fuerza que los unía más que nunca. Él dio un paso adelante, con la mirada llena de amor y sinceridad, prometiendo no solo en palabras, sino en hechos, que jamás volvería a fallarle. La ceremonia fue sencilla, pero cargada de significado. Cada palabra del sacerdote resonaba en sus corazones, recordándoles que el amor verdadero no es perfecto, pero sí perseverante. Cuando llegó el momento de los votos, ella tomó la mano de él con firmeza y le dijo que, a pesar del dolor y la incertidumbre, había decidido confiar y caminar junto a él. Él, con voz emocionada, prometió estar siempre a su lado, apoyarla en cada dificultad y celebrar juntos cada alegría. Los invitados aplaudieron con emoción, sabiendo que aquella boda no era solo una unión, sino la culminación de un viaje lleno de sacrificios y aprendizajes. La novia y el novio se miraron con una complicidad nueva, conscientes de que lo que les esperaba no sería siempre fácil, pero que ahora tenían la certeza de que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Después de la ceremonia, en la recepción, las risas y la música llenaron el ambiente. Ella se sentía libre, ligera, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Él no dejaba de mirarla, agradecido por esa segunda oportunidad que le había dado. Entre amigos y familiares, compartieron historias, promesas y sueños para el futuro. Esa noche, al quedarse a solas, se abrazaron sin necesidad de palabras. Sabían que el pasado no desaparecía, pero que ya no dictaría su futuro. El amor que habían construido, a partir del dolor y la verdad, era fuerte y real. Habían aprendido que la confianza se gana día a día y que el perdón no es un acto único, sino un proceso constante. Ella recordó el día en que quedó sola en el altar y comprendió cuánto había crecido desde entonces. No solo había perdonado, sino que había elegido amar a pesar de las heridas. Él, por su parte, sintió que finalmente había encontrado la paz que tanto había buscado, no en la perfección, sino en la aceptación y el compromiso sincero. Al despertar al día siguiente, con el sol entrando por la ventana, supieron que aquel era el comienzo verdadero de su vida juntos. No porque todo fuera perfecto, sino porque habían elegido enfrentarlo todo unidos, con la certeza de que el amor verdadero se construye con paciencia, honestidad y valentía. En medio de la calma de esa mañana, ella sonrió y pensó que, a veces, las historias más difíciles terminan siendo las más hermosas. Porque el amor que resiste la tormenta, que acepta la verdad y que se atreve a perdonar, es el amor que realmente vale la pena vivir. Y ellos, juntos, estaban dispuestos a vivirlo cada día, con todo lo que eso implica.